Las películas han idealizado y romantizado el lejano oeste, pero en realidad no era exactamente la tierra de las aventuras. Desde enfermedades hasta el uso de sus baños. Únase a nosotros mientras profundizamos en 15 hábitos insalubres del viejo oeste. Número 15. Problemas allá abajo. Desde 1837 hasta 1901, la higiene personal estaba lejos de ser sencilla, especialmente para las mujeres. La complejidad de su vestimenta hacía que fuera particularmente difícil usar el baño. Según Rose Heichelbeck, The Dusty Old Thing, de Great Life Publishing, las mujeres solían llevar pantalones especiales diseñados sin entrepierna, lo que les permitía estar al acecho en el inodoro con facilidad. Como señaló Laurel Lives de la BBC, muchas mujeres recurrían a duchas vaginales con regularidad para controlar los olores y las molestias. Antes de la invención de las compresas en 1888, dependían de materiales como hierba, algodón, piel de conejo, trapos o lana de oveja durante sus ciclos menstruales. Cabe destacar que los tampones no estuvieron disponibles hasta 1931. Los hombres también se enfrentaron a sus propios desafíos de higiene durante esta época. En 1894, médicos dudosos como el Dr. Otterberg, de Salt Lake City, a menudo los convencían de buscar tratamientos para diversos problemas. Kate Ringer, de la Universidad de Idaho, explica que muchos médicos creen que la circuncisión era la clave para mantener los genitales masculinos limpios y libres de enfermedades. Erróneamente, se creía que la circuncisión podía prevenir o curar enfermedades como la epilepsia, los problemas mentales, la masturbación y la sífilis. Además, los médicos afirmaban que incluso podía aliviar la histeria en las mujeres. Número 14. Polvo. El lejano oeste era inherentemente polvoriento y se infiltraba en todos los aspectos de la vida. El ambiente árido combinado con vientos persistentes significaba que el polvo era una presencia constante. Se depositaba en la ropa, la piel y el interior de las casas, convirtiendo la limpieza en un oro esquivo. Los vaqueros en las manadas de ganado luchaban especialmente contra este problema. A medida que trasladaban grandes manadas a través de las llanuras, el ganado levantaba inmensas nubes de polvo que cubrían a los vaqueros de la cabeza a los pies. En los pueblos fronterizos, el problema del polvo persistió. Las calles sin pavimentar significaban que cada paso o carro que pasaba levantaba nubes de polvo, que se abrían camino hacia las casas y los negocios, depositándose en todas las superficies disponibles. La limpieza se convirtió en una tarea interminable, ya que barrer a diario no podía mantener a raya el polvo. El polvo se infiltraba en los alimentos, el agua y la ropa de cama, convirtiendo la vida en la frontera en una experiencia desagradable. El polvo incesante del salvaje oeste planteaba más que un simple inconveniente. Era un grave riesgo para la salud. La exposición prolongada al polvo provocaba problemas respiratorios, comúnmente conocidos como pulmón de polvo, que dejaban a los colonos y vaqueros con tos crónica y diversas dolencias agravadas por el polvo omnipresente. Número 13. Problemas con la colada. Lavar la ropa en el salvaje oeste planteaba un desafío importante que pocos pueden apreciar realmente hoy en día. Para los colonos, la tarea era ardua y con frecuencia consumía un día entero sin las comodidades modernas. Cada paso, desde buscar agua hasta secar la ropa, era un proceso que requería mucho trabajo, lo que hacía que la colada fuera una de las tareas más temidas en la frontera. El agua era el elemento más vital, pero no siempre estaba disponible. Los colonos a menudo tenían que recuperar agua de pozos, ríos o arroyos y luego llevarla de regreso a sus hogares. Desafortunadamente, esta agua a menudo estaba turbia o contaminada, lo que complicaba aún más el proceso de lavado. En las regiones donde el agua era especialmente escasa, la colada se hacía con poca frecuencia, a veces solo una vez al mes. El proceso de lavado comenzaba calentando el agua recogida sobre una llama abierta en grandes ollas de hierro hasta que llegaba a hervir. Al agua caliente se le añadía jabón casero, normalmente elaborado con grasa animal y lejía. Este jabón áspero
aunque era eficaz para eliminar la suciedad más difícil, podía irritar la piel. Después, la ropa se fregaba en tablas de lavar, que eran herramientas esenciales para las familias de la frontera. Estas tablas de lavar, hechas de madera o metal, se usaban para raspar y restregar cada prenda hasta dejarla limpia. El movimiento repetitivo afectaba las manos y muchas mujeres terminaban con la piel agrietada y sangrando al final del día de lavado. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 12. Ropa áspera. Los materiales pesados que se usaban para la ropa de la frontera, como la lana y el denim, si bien eran duraderos, hacían que la limpieza fuera aún más difícil. Secar la ropa lavada podía llevar varias horas y durante los meses más fríos, días. El clima seco y polvoriento a menudo dejaba las prendas rígidas y ásperas, lo que aumentaba la incomodidad que enfrentaban los colonos. Los inmigrantes chinos desempeñaron un papel fundamental en el negocio de la lavandería durante esta época, especialmente en las bulliciosas ciudades en auge y los campamentos mineros. Instalaron lavanderías improvisadas para atender a los mineros, vaqueros y trabajadores que no podían permitirse pasar un día lavando la ropa. En el lejano oeste, la higiene a menudo quedaba en segundo plano frente a la comodidad, y una práctica inquietante era el uso de toallas comunitarias. Imagínese salir de un baño y secarse con una toalla que ya habían usado muchas otras personas antes que usted. Esta era la cruda realidad para muchos en la frontera. Las toallas comunes eran comunes en los salones, pensiones e incluso en algunas casas particulares. Colgadas de perchas o clavos, estas toallas se ensuciaban cada vez más a lo largo del día. El historiador de Arizona Marshall Trimble señala en la revista True West que los clientes no solo compartían platos y tazas, sino también estas toallas para limpiarse la cerveza del bigote en el bar. Con un suministro de agua limitado y un lavado que requería mucho trabajo, las toallas a menudo no se lavaban durante períodos prolongados. En consecuencia, se convirtieron en caldo de cultivo para las bacterias, lo que facilitaba la propagación de resfriados e infecciones más graves. En muchos establecimientos, las toallas se usaban hasta que eran prácticamente inservibles antes de ser reemplazadas. Número 11. Serrín en los salones. Al entrar en un salón del lejano oeste, se encontraría con algo más que el aroma a whisky y tabaco. Los pisos generalmente estaban cubiertos con capas de serrín, una opción inusual pero práctica. El serrín se esparcía por los pisos de estos animados establecimientos para absorber los derrames, la sangre y otros desastres desagradables que se acumulaban a lo largo del día. Estos salones eran el corazón de la vida del lejano oeste, donde vaqueros, mineros y forajidos se reunían para beber, jugar y, ocasionalmente, resolver disputas. Dada la actividad constante, los derrames y las peleas eran algo común. El serrín no solo absorbía líquidos, sino que también proporcionaba un poco de tracción en los pisos de madera, que de otro modo serían resbaladizos. Sin embargo, este serrín albergaba suciedad y bacterias, lo que hacía que los salones distaran mucho de ser higiénicos. El serrín tampoco se reemplazaba con regularidad. En muchos casos, se dejaba pudrirse durante días, absorbiendo cantidades cada vez mayores de suciedad. Esta negligencia dio como resultado que los pisos se convirtieran en caldo de cultivo para los gérmenes. Los clientes traían suciedad de las calles polvorientas, lo que contribuía aún más a las condiciones insalubres. La combinación de serrín, suciedad y fluidos corporales creaba una gruesa capa de mugre que era casi imposible de limpiar. Este ambiente insalubre refleja las realidades a menudo ignoradas de la vida en el salvaje oeste, donde la búsqueda del placer a menudo se hacía a expensas de la limpieza. Número 10. Prácticas de baño. Bañarse en el salvaje oeste estaba lejos de ser un asunto lujoso. El agua era escasa y un recurso valioso, lo que hacía que el baño fuera un evento poco frecuente y que requería mucho trabajo. Durante el siglo XIX, la mayoría de los colonos y vaqueros carecían de la comodidad del agua corriente, lo que reflejaba las difíciles realidades de la vida fronteriza. El proceso de baño comenzaba con la ardua tarea de reunir suficiente agua, lo que no era una tarea fácil. El agua tenía que transportarse desde ríos, arroyos o pozos cercanos
y luego calentarse sobre una llama abierta. Esta tarea, que requería mucho tiempo, hacía que muchas personas no se bañaran con regularidad. De hecho, no era raro que las personas pasaran varias semanas o incluso meses sin darse un baño completo. En su lugar, a menudo se conformaban con un lavado rápido de cara y manos para mantener cierto nivel de limpieza. Cuando se daba un baño real, normalmente se hacía en una pequeña tina de metal, y a menudo varios miembros de la familia reutilizaban la misma agua sucesivamente. Para cuando la última persona se bañaba, el agua estaba turbia y apenas era refrescante. Esta práctica comunitaria era necesaria en los hogares donde el agua era demasiado valiosa para desperdiciarla. Aunque no era particularmente higiénica, a fines del siglo XIX, los baños públicos ganaron popularidad en las ciudades más grandes. Por una tarifa nominal, uno podía disfrutar de un baño en una tina llena de agua caliente, probablemente el baño más limpio que experimentaría en todo el año. Estos establecimientos eran especialmente comunes en ciudades como San Francisco y atendían a los mineros y otros trabajadores que podían permitirse tales lujos. Sin embargo, estos baños eran todavía escasos, y la mayoría de los colonos dependían de sus propios baños improvisados. Número 9. Cuidado del cabello salvaje. Cuidar el cabello en el salvaje oeste era una tarea difícil, como todo lo demás en la frontera. Con un acceso limitado a agua limpia y productos de aseo, mantener un cabello saludable no era una tarea fácil. Hombres y mujeres tenían que improvisar, utilizando cualquier recurso que estuviera a su disposición, que a menudo reflejaba el duro entorno en el que habitaban. La lucha diaria comenzaba con herramientas básicas, como peines hechos de huesos de animales o madera. Estos peines rudimentarios se usaban no solo para desenredar el cabello, sino también para eliminar los piojos, una molestia persistente en las condiciones polvorientas e insalubres de la vida en la frontera. Las infestaciones de piojos eran tan frecuentes que algunas personas optaban por afeitarse la cabeza por completo, especialmente durante los calurosos meses de verano. Lavarse el cabello se consideraba un lujo en áreas donde el agua escaseaba. La gente se lavaba el cabello con poca frecuencia, a menudo esperando semanas entre lavados. Cuando se lavaban el pelo, utilizaban jabones caseros hechos con grasa animal y lejía. Aunque estos jabones eran eficaces para eliminar la suciedad y la grasa, podían ser agresivos tanto para el cuero cabelludo como para el cabello. Para combatir la sequedad, algunos colonos aplicaban whisky o aceites naturales como el aceite de ricino o la grasa de oso. En un intento de mantener su cabello algo manejable, las mujeres se enfrentaban a desafíos únicos en el cuidado de su cabello largo. A menudo lo trenzaban con fuerza para mantenerlo limpio durante periodos más largos, lo que reducía la necesidad de lavarlo con frecuencia y evitaba la caída del cabello. Además, para agregar brillo y enmascarar los olores desagradables, algunas mujeres recurrían al agua de lavanda u otras infusiones de hierbas, aunque se consideraban lujos. A pesar de las duras condiciones, el cuidado del cabello siguió siendo un aspecto importante de la vida en el salvaje oeste. Permitía a los colonos conservar una sensación de normalidad y dignidad en medio de las exigentes realidades de la vida fronteriza. Número 8. Escupir. Escupir era un hábito tan generalizado y desagradable en el salvaje oeste que se convirtió en un importante problema de salud pública. A finales del siglo XIX, el escupir continuamente jugo de tabaco había transformado muchas zonas comunes en lugares sucios y peligrosos. Los hombres, en particular los que masticaban tabaco, escupían con frecuencia en el suelo de los bares, en las calles e incluso en los edificios públicos. Esta conducta no solo era antihigiénica, sino también peligrosa. La saliva se combinaba con el polvo y el serrín del suelo, formando una masa pegajosa y llena de bacterias que contribuía a la propagación de enfermedades como la tuberculosis. En muchas ciudades fronterizas, el problema se agravó tanto que los gobiernos locales aplicaron leyes para frenar esta práctica insalubre. En la década de 1890, ciudades de todo el oeste, incluidas Dodge City y Tombstone, empezaron a imponer multas a las personas que escupieran en zonas públicas. En 1896, por ejemplo, San Francisco estableció una estricta ordenanza que penalizaba a cualquiera que escupiera en las aceras.
Las multas oscilaban entre 25 centavos y $5, una cantidad considerable para esa época. Esta legislación tenía como objetivo combatir la propagación desenfrenada de la tuberculosis, una enfermedad mortal agravada por estas condiciones insalubres. Las fuerzas del orden se tomaron en serio estas regulaciones. En algunas áreas, los infractores se enfrentaban no solo a multas, sino también a penas de cárcel por infracciones reiteradas. Los agentes de la ley como Wyatt Earp, conocido por mantener el orden en lugares como Tombstone, eran a menudo responsables de hacer cumplir estas normas contra los escupitajos. Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos de las autoridades, el hábito estaba profundamente arraigado en la cultura, lo que dificultaba que estas leyes tuvieran un efecto inmediato. Escupideras. Los recipientes de latón diseñados para recoger saliva se convirtieron en algo común en los bares y lugares públicos. Si bien proporcionaban cierto alivio, no eran una solución perfecta. Las escupideras a menudo estaban sucias y se vaciaban con poca frecuencia, lo que agravaba el problema en lugar de resolverlo. Los suelos que rodeaban estos escupideras se manchaban con frecuencia con el desbordamiento de jugo de tabaco, lo que producía un olor persistente que contribuía a la atmósfera insalubre de la época. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 7. Olor a vaquero. Los vaqueros eran conocidos por muchos rasgos: su robustez, valentía y, por supuesto, su olor distintivo. Después de pasar días o incluso semanas en el camino, el olor de un vaquero estaba lejos de ser fresco. La combinación de sudor, polvo, humo de fogata y ganado creaba un aroma potente que era difícil de ignorar. Las oportunidades de bañarse eran escasas durante las arreadas de ganado, que a menudo duraban varios meses. Los vaqueros normalmente solo lograban bañarse cuando se encontraban con un río o arroyo, lo que no siempre era posible. Como resultado, era común que los vaqueros pasaran días sin cambiarse de ropa o incluso enjuagarse el sudor y la suciedad que se acumulaban por el duro trabajo bajo el sol. Su ropa, en particular los pantalones de cuero y las camisas de lana, absorbían y se aferraban a los olores. La ropa de cuero, en especial, absorbía el sudor, intensificando el olor almizclado con el tiempo. Para disimular su olor, algunos vaqueros recurrían a frotarse el cuerpo o la ropa con artemisa. Pero esto era una solución temporal, no una solución real. La comida que consumían también contribuía a su olor característico. Una dieta rica en frijoles, carne de res y café no contribuía a un aliento fresco. Combinado con la falta de baños constantes, esto conducía a un olor fuerte y persistente que era inconfundible. Número 6. Fuentes de agua contaminada. En el lejano oeste, el agua era tan preciosa como el oro, pero a menudo conllevaba peligros ocultos, en particular la contaminación. Muchos colonos y pioneros se enfrentaban al grave riesgo de beber de fuentes contaminadas. Los arroyos, ríos y pozos que parecían frescos estaban contaminados frecuentemente por desechos animales, actividad humana o minerales naturales que hacían que el agua no fuera potable. Un ejemplo notorio de contaminación del agua se originó en las manadas de ganado, donde miles de cabezas de ganado pisoteaban ríos y arroyos, dejando atrás desechos que se filtraban en el agua. Esta contaminación transformó fuentes aparentemente refrescantes en caldo de cultivo para enfermedades como la disentería y el cólera, lo que provocó la devastación de comunidades enteras. Incluso los pozos, que se consideraban más seguros, no estaban exentos de contaminación. Los pozos poco profundos podían permitir que los contaminantes de la superficie se infiltraran, especialmente si estaban cerca de un cobertizo o corral de ganado. Hay relatos de colonos que enfermaron después de consumir lo que creían que era agua limpia, solo para descubrir demasiado tarde que su pozo había sido dañado. El problema se agravó en las ciudades mineras, donde los productos químicos utilizados en las operaciones mineras, como el mercurio y el arsénico, a menudo se filtraban en las fuentes de agua cercanas. Esto no solo envenenaba el agua, sino que también tenía repercusiones a largo plazo en la salud de quienes dependían de estas fuentes contaminadas para sus necesidades diarias. Número 5. Sin papel higiénico. En el lejano oeste, la ausencia de papel higiénico suponía un desafío diario para los colonos,
que debían mostrar creatividad e ingenio. La invención del papel higiénico moderno no se generalizó hasta finales del siglo XIX, e incluso entonces siguió siendo un lujo que muchos pioneros no podían permitirse ni acceder. ¿De qué alternativas dependían entonces? La vida en la frontera exigía improvisación. Uno de los sustitutos más comunes eran las mazorcas de maíz. Sí, las mismas mazorcas cosechadas para la alimentación servían para otro propósito. Una vez que se quitaban los granos, la mazorca resultó sorprendentemente eficaz para limpiar después de las visitas a la letrina. Si bien era áspera y ciertamente incómoda, estaba fácilmente disponible, lo que la convirtió en una opción popular entre los colonos. Otra opción frecuente eran las páginas de catálogos viejos, periódicos o incluso libros desechados. El catálogo de Sears Roebuck, que llegó al mercado por primera vez en 1888, se convirtió en un elemento básico de los hogares en muchas letrinas. No solo era útil para hacer compras, sino que también servía como artículo de higiene. A menudo, esas páginas satinadas se arrancaban y se reutilizaban en lugar de papel higiénico. Esto puede sonar extraño hoy en día, pero en una época en la que los recursos eran limitados, todo lo que pudiera reutilizarse se consideraba valioso. También se utilizaban las hojas, y los colonos a menudo optaban por las hojas anchas de plantas como el gordolobo. El gordolobo, famoso por su textura suave y peluda, a menudo se lo denominaba con humor papel higiénico de vaquero. Sin embargo, no todas las hojas eran seguras, ya que elegir la incorrecta podía provocar erupciones dolorosas, especialmente con plantas como la hiedra venenosa. Para quienes vivían cerca de fuentes de agua, el musgo ofrecía otra alternativa. Su naturaleza suave y absorbente lo convertía en una opción más cómoda. Aunque el musgo no siempre estaba disponible, especialmente en las regiones más secas, en situaciones desesperadas, los colonos incluso podían recurrir a usar trapos de su ropa, que luego lavaban y reutilizaban. Número 4. Horrores dentales. La atención dental en el lejano oeste se parecía más a una historia de terror que a una práctica sanitaria. Como las herramientas y los conocimientos odontológicos modernos eran prácticamente inexistentes, mantener una higiene bucal adecuada era un desafío que a la mayoría de los pioneros les resultaba difícil superar. Muchos dependían de métodos rudimentarios para el cuidado dental o con más frecuencia descuidaban sus dientes por completo. Las personas solían utilizar un trapo mojado en sal o bicarbonato de sodio para cepillarse los dientes. El bicarbonato de sodio, aunque abrasivo, ayudaba a eliminar las manchas superficiales, pero no hacía mucho por prevenir la acumulación de placa ni por tratar las caries. La sal se utilizaba más por sus propiedades antisépticas. La gente la mezclaba con agua para crear un enjuague bucal, con la esperanza de evitar las infecciones. Sin embargo, estos métodos distaban mucho de ser efectivos, lo que hacía que muchas personas sufrieran de mala salud dental. Cuando había cepillos de dientes disponibles, normalmente se fabricaban a mano con cerdas hechas de pelo de animal. Estos artículos eran raros y, a menudo, solo se encontraban en las casas de los colonos más ricos. La mayoría de la gente tenía que conformarse con lo que podía encontrar. Algunos colonos recurrían a palitos masticados que recordaban prácticas antiguas para limpiarse los dientes. Estos palitos, a menudo de abedul o sauce, estaban deshilachados en un extremo para que sirvieran como un cepillo improvisado. Cuando surgían urgencias dentales, las opciones eran sombrías. Los dolores de muelas eran comunes debido a prácticas de higiene inadecuadas y a menudo se trataban con whisky o remedios a base de hierbas para adormecer el dolor. Sin embargo, si la agonía se volvía insoportable, la única opción que quedaba era la extracción. Número 3. Calles sucias. Las calles del salvaje oeste eran más que simples caminos. Representaban peligros importantes en toda la frontera. Estas calles a menudo estaban llenas de estiércol de caballo, desechos descartados y barro que fácilmente podía tragarse las botas de una persona. Los carros tirados por caballos eran el principal medio de transporte y su movimiento contribuía al desorden en el aire. Sin una gestión organizada de los residuos, los colonos con frecuencia arrojaban su basura directamente a las calles, donde se mezclaba con la tierra y creaba un caldo de cultivo para las enfermedades. Esta realidad
permeaba casi todas las ciudades fronterizas. Además de ser desagradables, estas condiciones eran peligrosas. La naturaleza sin ley de estas comunidades solo empeoraba la suciedad. Las peleas regulares salían de los salones, dejando atrás sangre y, en algunos casos, incluso cadáveres en las calles. Después de eventos infames como el tiroteo en el corral de O'Kay, no era raro que los cadáveres permanecieran a la vista hasta que alguien tuviera la lúgubre tarea de moverlos. Las calles, por lo tanto, servían como un duro recordatorio de la violencia que era parte de la vida diaria en estos asentamientos salvajes. Los olores eran igualmente abrumadores. Sin sistemas de alcantarillado adecuados, los desechos humanos con frecuencia terminaban en las calles. Aunque muchos usaban letrinas, otros simplemente tiraban sus desechos directamente a la calle. El hedor resultante era tan intenso que los visitantes solían comentarlo. Un viajero describió el olor en Deadwood como un hedor infernal causado por la mezcla de desechos humanos y animales. Tal suciedad hizo que los brotes de enfermedades como el cólera y la fiebre tifoidea fueran demasiado comunes. En estas condiciones insalubres, una enfermedad menor podía convertirse en una epidemia mortal. Los esfuerzos por limpiar eran mínimos en el mejor de los casos. Algunas ciudades intentaron hacer cumplir las normas que exigían a los residentes limpiar el área frente a sus casas. Pero, sin una verdadera aplicación, estas leyes fueron ignoradas en gran medida. No fue hasta mucho más tarde que las ciudades más grandes comenzaron a establecer sistemas de gestión de residuos más organizados. Sin embargo, para entonces, el daño ya estaba hecho y las calles del salvaje oeste ya se habían ganado una notoria reputación. Número 2. Sucias camas infestadas. En el salvaje oeste, las camas estaban lejos de ser los muebles lujosos y cómodos que conocemos hoy. Los arreglos para dormir más comunes consistían en simples marcos de madera, a menudo mal construidos, con colchones rellenos de paja, heno o plumas. Si bien estos materiales proporcionaban cierta comodidad, también se convirtieron en caldos de cultivo ideales para una variedad de plagas. Los colchones de paja, en particular, eran conocidos por atraer chinches, piojos y pulgas. Estos pequeños bichos se enterraban fácilmente en la paja, lo que convertía el sueño en una experiencia de pesadilla. Los marcos de madera en sí mismos eran generalmente ásperos y sin terminar, con grietas y hendiduras que servían como escondites ideales para las chinches. Estas plagas surgían por la noche, alimentándose de la sangre de los desafortunados durmientes, dejando picaduras que hacían casi imposible el descanso. La situación se veía agravada por el hecho de que estas camas rara vez se limpiaban. En muchos hogares, la ropa de cama podía no lavarse durante semanas o incluso meses, lo que permitía que las infestaciones crecieran sin control. Este es un colchón infestado de chinches. En las pensiones, posadas y salones donde los viajeros de paso se alojaban a menudo, la situación era aún peor. Estas camas con frecuencia alojaban a varias personas a lo largo del tiempo, y cada huésped podía introducir nuevas plagas. La constante rotación de visitantes significaba que las chinches y los piojos podían propagarse rápidamente, transformando estos dormitorios en verdaderas colmenas de infestación. A medida que los colchones rellenos de paja se volvían cada vez más incómodos debido a las crecientes infestaciones, el material se descomponía, ofreciendo menos apoyo y más lugares para esconderse para los insectos. Algunos colonos intentaron combatir estas infestaciones utilizando varios métodos. Podían ahuyentar las plagas quemando azufre o hierbas cerca de la cama, o intentar limpiar la ropa de cama con un jabón fuerte de lejía cuando había agua disponible. Sin embargo, estos esfuerzos rara vez tenían éxito sin productos de limpieza modernos o pesticidas efectivos. La mayoría de las personas simplemente soportaban las picaduras y el malestar noche tras noche. En casos extremos, era necesario quemar colchones enteros y reemplazarlos, pero este era a menudo un proceso costoso y laborioso que muchos no podían permitirse. Número 1. Letrinas. El uso de una letrina en el salvaje oeste rara vez era una experiencia agradable. Estas estructuras rudimentarias a menudo eran poco más que una pequeña choza de madera con un hoyo cavado debajo. Las letrinas se convirtieron en la solución estándar para los pioneros,
ya que la plomería interior todavía era un lujo que pocos podían disfrutar. Por lo general, estos edificios estrechos estaban situados a una distancia considerable de las áreas de estar principales para mitigar los olores desagradables. Se construían con cualquier material que hubiera a mano, generalmente madera toscamente tallada que ofrecía una protección mínima contra los elementos. Los pisos de estas letrinas eran generalmente de tierra, con asientos que consistían en tablones de madera cortados a mano, construidos sobre un pozo cuya profundidad podía variar desde unos pocos pies hasta varios pies. Los desechos se acumulaban hasta que el pozo estaba lleno o demasiado sucio para soportarlo. En ese momento, alguien tenía que vaciar la estructura, una tarea que era desagradable y que normalmente se evitaba. Esto se hacía a menudo cavando un nuevo hoyo cerca y moviendo toda la letrina sobre él, dejando que el viejo pozo se descompusiera lentamente. Algunos pioneros llenaban el pozo con tierra y abandonaban el sitio por completo, dejando que la naturaleza siguiera su curso. La privacidad en estas estructuras era mínima. Muchas tenían recortes en forma de medialuna o estrella en las puertas para la luz y la ventilación, pero estos también indicaban cuándo la letrina estaba ocupada. Aunque estos detalles puedan parecer románticos hoy, surgieron por necesidad. El retrete exterior usaba símbolos, medialuna para mujeres, estrella para hombres. Su uso era tanto incómodo como peligroso. El pozo inferior era foco de enfermedades, atrayendo insectos que propagaban bacterias. Estos retretes contribuían a brotes de cólera y fiebre tifoidea. Además del mal olor, los patógenos invisibles representaban el verdadero riesgo, especialmente en invierno. Las estructuras de madera apenas protegían del frío. Algunos usaban vacinillas dentro de casa en los meses fríos, aunque esto requería vaciarlas después. Los diseños variaban según la región y recursos disponibles, pero ninguno era realmente higiénico. Nos vemos en el próximo video.